Hola María, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú qué tal, María? Muy bien también. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dos Bloody Marys, por favor. Juro y prometo que sentarnos y escucharnos que vamos a empezar y este gato se sube encima. O sea, afán de protagonismo a muerte. Total, todo el afán. ¿Qué tal tu semana, María? Muy bien, tranquilita. ¿Qué has Estado hecho? un ratito en la feria. Es verdad, que hacía la feria de Marbella esta semana. Y nada, me lo he pasado muy bien. Borrachas pero buenas muchachas. Sí, siempre buenas muchachas. No siempre borrachas, no, pero... Y nada, me lo he pasado muy bien, tranquilita. He librado mucho porque el festivo también, claro. así que he descansado. Playita. Playita también, sí, estoy morenísima para mi color. Yo sé que la gente no lo aprecia, pero esto es No, y encima el otro día nos dijeron, morenísima. una amiga, que es muy morena, ella muy linda, muy preciosa, y claro, y la otra, que tenemos dos morenas, la otra morena diciendo, no, yo estoy blanca, y es como, amiga, tu blanco es mi moreno, y empezamos a decir que somos muy blancas, y encima nos dice la otra, y en el vídeo parecéis más blancas todavía, es como, gracias Silvia. Qué pero bien bueno, que nos lo recuerden siempre. Aceptamos que nos diga eso porque la verdad que es súper fiel al programa y nos escucha todos los capítulos. Asidua total, 100%. Sí. Y bueno, ya ha salido el ganador del sorteo, que cuando este vídeo salga pues ya habrá pasado como una semana y pico, pero bueno, como el posterior al sorteo se ha grabado ya porque grabamos con un poquito de antelación. Por prevenir. Por prevenir. Lo mencionamos en este, ha ganado Soraya, que Soraya es de la zona, así que le hemos dicho que si quiere el premio tiene que venir a por él. Venir aquí. Aquí. Sí. Y nada, ¿no? Sí, yo nada más, o sea, ha sido tranquilita, ha sido guay, relajada, pero no hay nada que diga yo, uy, voy a contar esto porque ha sido una locura. No me ha pasado nada así. ¿Y a ti qué? Pues yo lo mismo que tú, en cuanto a feria y tal. El viernes operaron a Sara, que será mi perra, una de ellas, le sacaron una muela y la pobre pues está convaleciente, pero bueno, además es un chihuahua y yo creía que no la iban a operar porque está muy gorda, ¿vale? Lo siento, yo, mis perros y mis gatos y todos mis bichos intento que coman sano y que lleven una dieta equilibrada, pero vivo en el campo, tengo aguacate y a la perra le encantan los aguacates. Entonces se hincha, ¿vale? Que eso de que los aguacates es malo para los perros, le salieron una analítica, o sea, le sacaron una analítica el viernes y está perfecta. ¿Gorda? Gorda. Pero sana. Mucho omega, mucha grasa natural, pero muy bien. Está muy bien, está muy bien. Genial. Pero aparte de eso, igual nada, una semana muy tranquilita en términos generales y el miércoles que fue festivo se agradece, ¿no? Que se parta por la semana. Sí, está muy bien eso. A mí me ha gustado. Sí, a mí también, lo podrían hacer todas las semanas. No seré yo quien se oponga. Yo tampoco, para nada, vamos, me parece fantástico. Y bueno, hasta aquí el resumen semanal. Sí. ¿Empezamos? Empezamos. Uy. ¿Me toca a mí? Sí. ¿Qué nos traes hoy? Pues mira. ¿O de qué lugar? Pues volvemos a Estados Unidos porque hemos dicho que pasan cositas y estas son de las típicas cosas que pasan en Estados Unidos porque hoy vamos a hablar de una secta. Que entiendo que sectas hay en todos lados, pero en Estados Unidos hay muchas. Sí, hay muy variadas también. Muy variadas. Igual que hay mucha concentración de religiones, gente que se ha ido de otros lados porque se consideraba secta en su país y ha terminado en Estados Unidos siendo religión. Hay más sectas aún. O sea, hay más religiones y más sectas. Sí. Es brutal. Pues vamos a hablar de una secta que la verdad mezcla un poquito de todo, ¿vale? Porque mezcla Star Trek, las zapatillas Nike, la marca Nike, un padre que no era humano. ¿La marca Nike? Sí, zapatillas Nike, para ser exactos. Oh. Sí. Un padre que no era humano. Y bueno, algunas que otras cositas más que la verdad que crearon un cóctel fatal. Vale. Vamos a hablar de Heaven's Gate o la Puerta del Cielo. Qué bonito. Precioso. ¿Estaba San Pedro allí? San Pedro abriéndote. Claro, con la llavecita. Bueno, no sé si era San Pedro o era Ete. ¿Sabes? O sea, pudiera ser cualquiera de los dos personajes.
Lo mismo se alternaba, una opción a turno de día, el otro de noche. Claro. O Alf. No, Alf También, es verdad. Sí, sí. ¿En Star Trek comían ratas o no, eso era V? ¿no? No, no, eso era V, ¿no? Era es V, que no ¿no? sé, yo era muy chica para ambas. Yo es que creo que tampoco he visto ninguna de las dos. Pero bueno, había aliens, por si os estáis preguntando. Vamos a situarnos en San Diego, ¿vale? En California. El 26 de marzo de 1997. ¿Cuál? Vale. Relativamente... Yo con lo de los aliens pensaba que era más para atrás. A ver, No es sé que ahora vas a ver que la historia se remonta más atrás. Vale, Pero vale. esto es cuando la policía recibe una llamada de un señor que denuncia un crimen. Vale. Y le dice la policía qué ha pasado. Y le dice la voz al teléfono, pues mira, ha sido un suicidio colectivo de un culto religioso, ¿vale? No sé cuántas personas hay. La policía llega a la casa, que es en Colina Norte, 18241, Rancho Santa Fe, en San Diego. Vale. Y se encuentra la policía, pues, una imagen terrible. 39 personas, 21 mujeres, creo que eran, sí, 21 mujeres y 18 hombres, que parecían estar dormidos, pero no. Vale. Todos tenían puestos unas zapatillas Nike, modelo Decades, negras, todos vestidos con un chándal, con la cabeza cubierta con mantitas moradas. Qué específico todo, ¿no? Sí, y todos tenían al lado, o casi todos, una tilla, una mochila pequeña con sus cosas. Todos estaban encerrados en una mansión que había... ¡Qué susto! Pelea. En una mansión que había sido alquilada por la secta Heaven's Gate. ¿Vale? ¿Qué era esta secta? ¿Quién era su líder? ¿Por qué se habían suicidado todos? ¿Y cómo lo habían hecho? Perdón. Después de este pequeño corte, porque los hijos de María Gatunos iban a matarse entre ellos, volvemos. Cosas que pasan. Cosas que pasan. Pues lo dicho, que cómo lo habían hecho, por qué lo habían hecho, qué había pasado aquí, ¿vale? Pues vamos a hablar... A mí lo de las Nike... te inquieta, ¿no? Mucho. Te diré que no hay un motivo por el que sea Nike. Podría haber sido Adidas o cualquier otra marca, pero le gustaría las Nike. Vale. Pero ahora te cuento. Vamos a hablar de su idolatrado líder, Marshall Applewhite, o Marshall Manzana Blanca, ¿no? Ay, sí, qué bonito. Te voy a decir al principio que Marshall decía que él era la reencarnación de Cristo y que un cometa, que en realidad era una nave espacial, se los iba a llevar todos al siguiente nivel, al lugar de origen, a donde coño fuera, que era un lugar allí en el espacio exterior. Vale. ¿Vale? Marshall Applewhite nació el 17 de mayo de 1931 en Spur, Texas. Era hijo de un predicador presbiteriano, que es una de las ramas del... Nunca sé si decir catolicismo o cristianismo. Catolicismo, ¿no? Bueno, cristianos somos nosotros, lo que prima en España, bueno, un predicador presbiteriano. Ya está, fin, sí. Maestro de canto y muy religioso el padre, ¿vale? Marshall siempre batalló con su sexualidad, porque desde pequeño él sabía que era gay. Vale. Pero como su padre era tan religioso y que venía de una familia tan tradicional, y encima en Texas, que ya sabemos que allí lo de ser gay no pasa. No, son un poquito más... cuadraditos. Entonces, pues él siempre batalló con esto. Era un tipo de baja estatura, tenía los ojos muy grandes y azules y parecía que se le salían todo el rato de las cuencas. ¿En plan Elijah Wood? Sí, es verdad. Y era también un buen orador y un presbiteriano ferviente. Llegó a dar clases en la Universidad de Alabama, pero lo echaron por mantener relaciones con un alumno. Vale. No hubo ningún tipo de abuso ni nada, simplemente que entiendo que está prohibido mantener relaciones con tus alumnos, no lo sé. Bonito, no creo que estés, ¿no? Y intentando ocultar su homosexualidad, se casó con Ann Pierce a los 21 años
tuvo 2 hijos con ella, pero se separaron muy rápidamente porque Anne descubrió que Marshall tenía relaciones con otros hombres. Vale. En 1971 muere el padre de Marshall y Marshall cae en una depresión bastante gorda. Pero en 1972 Marshall conoce a Bonnie Nettles, que era una enfermera de un hospital psiquiátrico, que era muy devota de la teosofía. ¿Qué la teosofía es? Porque lo he googleado porque no tenía ni idea. Te iba a preguntar. No Yo te tenía iba a ni idea. preguntar, no. Es un conjunto de doctrinas filosóficas y religiosas que buscan el conocimiento de la divinidad a través de la iluminación interior y la contemplación del universo. Su objetivo es lograr una comprensión profunda de la naturaleza, de Dios y del universo, y la conexión del individuo con lo divino. Ajá. Es como muy místico todo, ¿no? También creo que mezclaba un poco con ¿cómo se llama? Con el ocultismo también, un poquito. Vale. Total, que Marshall empieza a hablar con esta mujer de la vida, de Dios, del mundo, y por lo que sea llegan a la conclusión de que los dos son enviados divinos y que tienen una misión. ¿Vale? Y empiezan a ser pareja, pero sin sexo, porque el sexo es demasiado mundano y demasiado corporal, como no es divino, ¿no? Esto no. Vale. ¿Vale? Era terrenal y bajuno. Vale. Está bien. Bueno, cada uno que piense lo que quiera. Y eso, como te digo, pues ellos llegaron a la conclusión de que eran enviados divinos, mensajeros de Dios, y que tenían que dejar saber su mensaje pues a toda la humanidad. Vale, bueno. Y empezaron a salir de rutita a contar su verdad, porque era la que ellos creían que era la verdad. En 1973 empezaron a viajar por todo Estados Unidos, pero la verdad que no tuvieron mucho éxito, solo consiguieron a una persona. Y justo en el 75 a Marshall lo arresta la policía porque no había entregado un coche de alquiler a tiempo. O sea, como que lo para la policía, no sé cuánto tiempo pasó, y le dijo, oye, escúchame, el coche de alquiler, ¿qué haces todavía con él? Y él le dice que es que él tenía la autorización divina de mantener el coche. Ajá. La policía, pues, entiendo que se ríe en su cara. Lo entiendo, o sea, yo lo haría. Y lo manda a la cárcel 6 meses. En estos 6 meses él siguió ahí elucubrando sus ideas teológicas, ¿vale? Cuando sale de la cárcel, Marshall y Bonnie se van otra vez de rutita a California y Oregón y empieza a formar ahora sí un grupo de devotos. La pareja le decía a sus seguidores que los extraterrestres lo iban a visitar y que les darían unos cuerpos nuevos, porque los que tenían estaban defectuosos, ¿vale? Publicaban avisos de reuniones, reclutaban a discípulos a los que llamaban tripulantes y pretendían representar a seres de otro planeta. Igual que, no sé, en la ONU hay representantes de cada país, pues ellos representaban a gente de otro planeta. No sabemos qué planeta. ¿No le pusieron nombre? Que yo sepa, no. Ellos decían que nombre como tal no era el siguiente nivel, ¿vale? Vale. No eran un planeta específico, pero ellos como que iban a llegar al siguiente nivel, era como lo llamaban todo el rato. Buscaban participantes para un experimento y decían que todo el que participara llegaría a un nivel evolutivo superior. Él se refería a sí mismo como Guinea y a Bonnie como Pig, que si lo juntan los dos es Guinea Pig, conejillo de India. Es que es inevitable no reírte con esto. Pero... Es que no hay palabras, no hay palabras. Estaba pensando, ¿cómo llegaron a ser una secta si se llamaban Guinea Pig? O sea, entre los dos. Esto es lo más suavecito. La locura va creciendo. Madre mía. Al principio llamaron a su organización Anonymous Sexaholics Church, iglesia célibe para erotómanos anónimos. ¿Erotómanos? Creo que no follan, creo que quiere decir eso. Ah, vale, gracias, porque es que no tenía ni idea. No, Sexaholics. Es como una especie de que eres alcohólico, pero aquí eres adicto al sexo y
tú Ok. mismo te estás desintoxicando, ¿no? Del sexo. Vale. Pero se hizo conocida muy rápidamente como Human Individual Metamorphosis, la metamorfosis individual humana. Marshall creía en la teoría de los antiguos astronautas, que es que hace años los extraterrestres nos visitaron a la Tierra, dejaron aquí unos cuantos humanos que se fueron reproduciendo entre ellos, y en el futuro volverían a llevarse a los humanos seleccionados por esos extraterrestres que eran evidentemente seres superiores y como que ya vendrían a por nosotros, ¿vale? Ujú. Hablaba sobre los extraterrestres usando frases de Star Trek y le decía a sus fieles que los extraterrestres se comunicaban con él a través de esta serie. Oh. Ah, ¿no eran los guionistas en algún caso o Pues no? serían los extraterrestres los que escribían los guiones. No lo sé. Ah, Lo curioso. peor es que la gente se lo creía. Curioso, ¿eh? Sí, sí, sí. Tanto Marshall como Bonnie enviaron mucha publicidad a diferentes medios de comunicación y empezaron a invitarlos a reuniones de grupos de gente que seguía el pensamiento Nueva Era, ¿vale? Que es El New Age. New Age. Que esto, por lo que he leído, porque tampoco lo sabía, en los 70 se hizo muy famoso porque era una especie de mezcla de muchas religiones, tanto las tradicionales como puede ser cristianismo, judaísmo, budismo, tal, como religiones mesopotámicas antiguas, ocultismo, Peace and Love. sí, un poco de una mezcla rara. Yoga con música electrónica y el LSD. Sí, entonces, Es que eso era lo que tenía entendido yo más que nada. pues imagino que todo eso que dices, pues irá de la mano, pero esto era más enfocado a la religión, ¿no? Entonces, claro, esta gente, pues las ideas de Marshall y de Bonnie les venía bastante bien, porque es algo nuevo, una religión que al final es verdad que mezclaba mucho de la Biblia y tal, y que tiene una visión nueva de todo esto. A finales de los 75 habían conseguido un buen puñadito de adeptos y esto también le jugó un poco a su contra, porque empezaron a darse a conocer y claro, los medios de comunicación pues se reían de ellos. Ah. Y ellos, pues claro, dicen, nos están haciendo bullying. Exacto. Y claro, también los tachaban de secta, de lavado de cerebro, bueno, que la gente de fuera no veía como buen ojo a esta gente y aparte se reía de ellos. Es como, ¿dónde van? En este punto empezaron a llamarse Do y Ti. Do era Marshall y Ti era Bonnie. ¿Doti? Do y Ti. Pero No tiene tienen, algo, no, ellos vale, dijo que no había ningún. nada detrás No, de eso, ¿no? no. Vale, es que Que digo, le- como es el conejillo de India, digo, a lo mejor esto es otra cosa. No, ellos dijeron que no tenía ningún significado. Vale. Y encima Do y Ti eran para verlos porque parecían siameses. O sea, los dos rapados no, con el peladito este a los Star Trek, ¿vale? Vestidos iguales. Además, como posaban en las fotos así serios, y muy raro, ¿vale? Muy turbio todo. Un cuadro. Do, que era Marshall, ¿vale? Que lo voy a llamar Do ya todo el capítulo. Vale, dos marchan, bien. Enseñaba a sus seguidores que llegaría a un nivel más alto, llegarían a un nivel más alto del ser, como la oruga que se convierte en mariposa. Por eso también le empezaron a llamar lo de metamorfosis, whatever, ¿vale? Ok. Y usaba este ejemplo para casi todo al principio. Con los primeros seguidores hizo hincapié en que lo que él decía no era una metáfora, que eso iba a pasar de verdad. Y se basaba, él decía que se basaba en la biología y en la química y evitaba usar la palabra religión porque como que era un poco desprestigiar su pensamiento, porque él decía que lo que él sabía y mostraba a sus fieles era algo empírico, que eso iba a pasar así, que no era una idea o... ¿vale? Era literal. Sí. Ok. Al principio la secta la verdad que no era muy rentable. Los primeros años casi se mueren de hambre, como quien dice, tuvieron que vender sangre para tener dinero. ¿Se puede vender sangre? Yo creo que ya no, yo creo que en aquella Digo, época. yo digo, donar, sí, pero vender. A Estados Unidos. Bueno, sí. ¿Por qué no? Pero empezaron a llegar las donaciones y la cosa pues se fue fluyendo. Bien. En 1980 tenía como unos 100 seguidores y un capital económico considerable.
Es verdad que nunca fue una secta masiva, pero ellos tampoco pretendían serlo. Ellos preferían ser un poquito más selectivos, por así decirlo. Más recogido todo, ¿no? Vale. Otra cosa que intentaban explicar Doity era la existencia de los luciferianos. Y los luciferianos son extraterrestres súper desarrollados que mantenían a los humanos en la Tierra sumidos en una especie de niebla que los invalidaba o evitaba que los humanos normales pudieran evolucionar, ¿vale? Pudieran llegar al siguiente nivel. Vale. Los luciferianos eran malos, evidentemente. Claro, digo, de Lucifer malo, claro. Sí. Extraterrestres malos, luciferianos. Sí. Y intentaban corromper las religiones del mundo y estaban entre nosotros. ¿Vale? Do solía darle la bienvenida a la secta con un vídeo en el que decía que, te lo voy a decir literal, con toda honestidad tengo que reconocer a mi padre. Mi padre no es un ser humano. Mi padre es un miembro del nivel evolucionado sobrehumano. T-E-L-A-H. Tela. Por sus siglas en inglés. Tela. El reino de Dios, el reino del cielo. Mi padre me dio a luz mucho antes que a esta civilización. En ese nivel de reino superior a los humanos, en ese reino del cielo, ese reino de Dios. O sea, su padre era Dios y él era pues el hijo de Dios. Qué bonito. Precioso. Era Jesús. Claro, él decía que él era la reencarnación de Cristo. Jesucristo Marshall. Dos. Lo que Do le pedía a los suyos y era esencial para alcanzar el siguiente nivel era que se deshacieran de aquello que no importaba en ese siguiente nivel. Y esto eran pues características humanas como pueden ser la familia, los amigos, la sexualidad, la individualidad, las aspiraciones, los logros, el trabajo, el dinero, el vello facial. Me ha pillado por sorpresa, la verdad. Me ha pillado por sorpresa. La joya y las pertenencias varias. Vale. Porque eso no te valía en ese siguiente nivel y además empezó a llamar a los fieles con nombres bíblicos. Así es como llegarían al Tela. Y ese nivel donde pertenecía el padre de Do, que estaba en otro sitio del universo, y allí vivían en felicidad total, se alimentaban de la luz del sol, sin sexo, sin comida y sin muerte. Y Dios era, pues, un extraterrestre ultra evolucionado. Después de esto, les pidió que adoptasen nombres de 2 sílabas que terminaran en Odi, ¿vale? Como Rodi, Jimodi, Lovdi. Y dijo que estos nombres eran para recalcar que sus seguidores eran niños espirituales. Me parece todo fantástico. Wow. En esta época eran medio nómadas, vivían en campings por las colinas rocosas y no tenían como un sitio fijo donde tener su sede. Doity temían que los asesinaran, ¿vale? Le enseñaban a sus seguidores que había una profecía sobre su muerte y que inminentemente pasaría y que además serían asesinados como los testigos del Apocalipsis en el libro del Apocalipsis, que no sé muy bien cómo son asesinados. Eso te iba a preguntar, digo, ¿cómo murieron? No lo sé. La cosa es que no los asesinaron y ellos dijeron, tenemos que inventar algo porque la profecía iba a pasar y no ha pasado. Pues claro, le dijeron a sus fieles, ¿habéis visto cómo nos trata la prensa? Que yo te digo que la prensa se reía de ellos. Pues eso se considera asesinato. Y eso quiere decir que la profecía se ha cumplido. ¿Por qué no? Y la gente le dijo, pues verdad. Vale. Oye, qué capacidad de convicción, también te digo. Yo que cada vez que leo esto es como, no puede ser. Do tenía una vista materialista de la Biblia. Lo veía como el registro real, físico, del contacto de
los extraterrestres con la humanidad. Vale. Tomaba muchas ideas del libro del Apocalipsis, pero como te he dicho antes, evitaba hablar de términos religiosos, incluso si hablaba del cristianismo, lo hablaba como con desprecio, ¿vale? Lo trataba como con desprecio. Hasta 1979 el grupo siguió en campings y tal, como te he dicho. Empezaron a exigirles un poquito más a los seguidores, porque es verdad que tampoco les exigían mucho, ¿eh? Bueno, lo de que se desprendieran de las cosas. Lo del vello facial me pareció muy fuerte, ¿eh? Porque lo demás es como común en todas las sectas, sí, ¿no? Pero lo del vello facial me ha dejado loca. Entonces, pues aquí empezaron a restringir los contactos con gente que no formaran parte del movimiento, porque les decía que había infiltrados de los partidos hostiles. Los luciferianos. Supongo que querían, pues, meterse dentro. 2. Instruía a sus discípulos para que fueran como niños o mascotas sumisas. La única responsabilidad de los fieles era conseguir la aprobación del líder. ¿Vale? Los alentaba a que buscaran constantemente la aprobación de 2 y les decían, tipo, cuando tengas que tomar una decisión, piensa qué haría tu líder en ese momento. Entonces, pues, ellos iban siguiendo las miguitas de pan que él dejaba. Pero es verdad que los seguidores nunca vieron a Do como un dictador, es más, lo veían más bien como un padre benevolente que guiaba a todo el rebaño. Organizaba rituales como para probar la fidelidad de los miembros, y esos rituales los llamaba juegos. Ok. Que eran preguntas, pruebas o qué harías en este momento, y eran juegos, ¿vale? Vale. Y veían programas y series de ciencia ficción juntos. Qué bonito, eso, hermana. Eso hermana, eso une. Sí. Eso está bonito. Al final de los años 70 el grupo recibió una buena cantidad de dinero, que no saben si fue por una herencia de uno de los fieles, una donación anónima. Pues le darían un golpe a alguno y cobró el seguro. Algo de un eso, dinerito. Un dinerito. Y con ese dinerito pues alquilaron viviendas en Denver y en Dallas. Eran unos 40 seguidores en ese momento y pues vivían en 2 casas. Y aparte los líderes se ve que normalmente vivían fuera de esas casas, ¿vale? El grupo pues guardaba en secreto su estilo de vida, pues tapaba las ventanas para que no los vieran, porque no sé, era un poco raro todo. Y Do y Ti manejaban y controlaban la vida de sus seguidores minuto a minuto, ¿vale? Y como que los entrenaba para llegar a este siguiente nivel. Se refería a su casa como nave y reglamentaban todo lo que pasaba. Los seguidores que no encajaban con ese estilo de vida, Do y Ti les decía, os podéis ir, y encima les daban dinerito, les ayudaban financieramente para que pudieran seguir adelante si querían salir de allí, porque ellos preferían calidad a cantidad. Qué bonito. O sea, si no quieres estar en la nave del misterio, te damos dinerito para que te busque otro lugar. Sí, sí. Qué bonito. Do y Ti hacían cambios drásticos y repentinos, en plan un día decían una cosa y otro día decían otra, hoy se levantaban y decían, bueno, ¿por qué no? Hoy vamos a decirle a los seguidores que esta noche van a venir los extraterrestres a recogernos. Y eso pasó una vez y los pobres pues se llevaron toda la noche en la calle esperando a que vinieran, no vinieron y después les dijeron que había sido una prueba. Es que se da mucho coraje, ¿eh? Que cuando quedan contigo no aparece nadie, o tú te quedas ahí un rato esperando, escuchas y llamas, no te cogen el teléfono, no vienen a por ti. Se da mucho coraje y tú preparado para todo. No. Está muy feo. A mí no me gusta. En 1980 tenían unos 80 seguidores y muchos de ellos tenían trabajo y vida normal, ¿vale? En 1982 le permitían a los discípulos, empezaron a permitirle a los discípulos de llamar a sus familiares, de contarle que qué tal. Oye, qué detalle. En 1983 los dejaron irse a ver a los familiares por el Día de la Madre y a quedarse unos días con ellos. Qué buena gente. Y se les instruía para que le dijeran a su familia que estaban o en un convento o haciendo un curso de informática.
cursillo intensivo, ¿no? Y esto lo hacían para que los familiares vieran que realmente la secta no era mala y que sus familias estaban ahí porque querían y que si se querían ir podían irse, que no había nada raro. Está muy bien. Estoy estudiando MC2. Sí. Me encanta. Ay. En 1983, Ti se sometió a una operación para que le extirparan un ojo porque tenía un cáncer que le habían diagnosticado hacía unos años. Vivió 2 años más, pero en el 85 Ti muere a causa de este cáncer, ¿vale? Do le dijo a sus seguidores que Ti había viajado al siguiente nivel, que había dejado la Tierra porque tenía demasiada energía para estar en este lugar y que había abandonado su cuerpo para emprender el viaje. Uh-huh. Y esto, la verdad que este intento de explicar la muerte de su pareja se encajó bastante bien a la ideología del grupo y la gente pues dijo, ostras, pues qué bien, que tía ha viajado. Que tía... Enhorabuena. Sí. Pero Do es verdad que entró en depresión. Lo pasó muy mal, los fieles lo ayudaron mucho, lo alentaban, él tuvo como una especie de crisis de fe y los fieles les decían, no, que tía está con Dios, que está en el siguiente nivel, como que ahí fueron los propios fieles los que tuvieron que sacar un poquito a Do del pozo. Qué bueno. Do empezó a decir que Ti todavía se comunicaba con él y organizó una ceremonia donde se casó figurativamente con todos sus fieles. Como si fuera monja. No lo sé. Las monjas y Jesucristo. Pero las monjas se casan con Dios, bueno. Con Dios y con Jesucristo. Sí. No sé. Todos sus seguidores eran monjas. Y dijo que Ti se había ido sin él y a él lo había dejado aquí porque Do todavía tenía que aprender mucho y que Ti era un ser de inteligencia superior. Empezó a llamarlo padre también, a llamarla padre y a referirse a ella con terminología masculina después de esto. ¿Qué te digo, María? ¿No me... ¿Qué te digo? Vale, que si asciende ya eres macho, ¿no? ¿Ah? Que si asciende ya cambia de... eres macho. Es que no lo sé. Si, o sea, si tienes poder asciende ya has cambiado... Bueno. A ver, es verdad, aunque ahora te lo voy a contar, que como que la sexualidad y el género en el nivel superior no existía. Hay todo el mundo género fluido. Vale, está bien. Pues Alanis Morissette hizo muy buen papel de Dios en Dogma. ¿Cómo? Alanis Morissette hizo muy buen papel de Dios en Dogma. No sé cuál es, no la he visto. Te la recomiendo. Vale. Es divertida. ¿Sí? Pasa un poco la religión por el foro, pero es muy divertida. Vale. Y nada, empezó eso, pues otra vez a decirle a los fieles que tenían que llegar al siguiente nivel y que él era el único que los podía guiar ahí. Y alteró un poquito su punto de vista de la metamorfosis de la oruga a que el cuerpo era un hardware y que el software era lo que estaban haciendo el curso de informática. Lo que trascendía, ¿vale? Entonces, la envoltura terrenal, que era el cuerpo, no valía para nada y que tú, pues eso, todo está en la nube y tú eso después lo enchufas en otro lado. Está muy bien. Está muy bien. Cada 2000 años la humanidad tenía a su alcance el siguiente nivel, gracias a las puertas. La primera puerta fue Jesucristo, ¿vale? Que Jesucristo vino a la tierra, fue asesinado y volvió de la muerte con otro cuerpo, que eso de con otro cuerpo se lo sacó de la manga. Y la siguiente puerta era él, ¿vale? Y que claro, como era de 2000 años en 2000 años, ya estaba a finales de los 90. Tenía que ser ya mismo. Ya mismo. Porque el antes de Cristo y el después de Cristo se cuenta desde que Jesucristo nació, desde que ese Jesucristo fue crucificado. Desde que Jesucristo nació. Pues entonces no cuadran las fechas. Creo. Vale, pues entonces no cuadran las fechas. Creo. Pero bueno. Yo pregunto de verdad yo creo que porque no lo sé, ¿vale? Que no, como que nace en el año 0, ¿no? Vale. No, es que digo, no sé si es a partir de que lo crucifican, que entonces habría 33 años claro, ahí, de diferencia. o desde que nace. No sé. Soy súper religiosa.
Entonces, Do decía que él era un walking, walk, de andar, in. Una persona cuya alma original había dejado su cuerpo y la habría reemplazado por un alma nueva. Este concepto había ganado mucha popularidad durante el movimiento este de New Age. O sea, no era algo que solo él lo dijera, que había gente que se refería a esto. Y a finales de los 70, y se les consideraba seres superiores que tomaban el control de cuerpos adultos para impartir sus enseñanzas a la humanidad. Gurús. O poseídos. Sí. O tú has visto Men in Black. Tú has visto... No, cuando uno muere, que no me acuerdo qué le pasa, que se le abre la cabeza. Es el que tiene los controles así. Claro, que era como eso. Es que está así porque tenía los controles para que andara y que había hablara como un así. muñequito pequeñito en la cabeza. El cinturón de Orión. Sí, la Ese. Que era el gato. Era el collar del gato, ¿no? Del el gato. cinturón, sí. Orión era el gato naranja. Total. Uy, spoiler. Entonces, este concepto, la verdad que se complementaba muy bien con todo lo que Do enseñaba, y él dijo, pues esto me lo quedo también. Las almas de su grupo serían transportadas a una nave espacial donde entrarían en cuerpos nuevos, ¿vale? A estrenar. El cuerpo, como he dicho, es un recipiente. ¿Eso no es también una película de Tom Cruise? Altered Carbon o algo así. No sé. En la que como que lo van metiendo en diferentes cuerpos. No sé ahora mismo. Decirnos, que me suena, pero lo mismo me lo estoy inventando. No me suena. Do cada vez estaba más y más paranoico. Pensaba que había gente que lo quería tumbar, que quería acabar con su grupo. Evitaba nuevos miembros porque pensaban que eran infiltrados. Y temía que un gobierno atacara su casa. Que a ver tú el gobierno para que vaya a atacar la casa. Eso te iba a decir, que pensara que los extraterrestres iban ahí. Bueno. No sé, aquí se tornó todo un poquito más apocalíptico. Empezó a hablar del fin del mundo, que hasta ahora realmente no había hablado del fin del mundo. Había hablado que le iban a recoger. Que va a venir la nave bus. Que llega, que la nave llega, María. Vale. Y él decía que la Tierra era como un jardín lleno de mala hierba y la humanidad era un experimento fallido. Pues mira, en esa parte estoy de acuerdo con él un poco, sí, un poquito. La mayoría, según él, la mayoría de los humanos tenían el cerebro labrado por Lucifer, de los luciferianos que hemos hablado antes, y que solo pues su grupo era realmente los que sabían la verdad. A lo largo de la existencia de esta secta, los números de fieles han ido fluctuando bastante. Gente se iba, gente venía, como hemos dicho, nunca fue muy masificada, nunca había mucha gente, pero a veces la verdad que lo mismo se te iban 20 de golpe que llegaban 30, ¿vale? A principios de los 90 eran 26. Entonces Do dijo, aquí hay que hacer algo, y hizo una página web. Y dio entrevistas, salió en diferentes medios. Esta página web ha estado activa hasta 2014. Está muy bien. Oye, qué bien les vinieron las clases de informática. Sí, aprendieron un montón, tío. Esto, junto a las conferencias que dieron y tal, pues hizo que el número de fieles se doblara. En 1994 había ya pues 80-90 fieles. Y aquí es donde renombró a la organización como Heaven's Gate. Desde junio del 95 hasta creo que hasta que llegó ese invierno, por ahí, vivieron en Nuevo México. Compraron 80 acres de tierra y construyeron un complejo habitacional al que llamaron nave terrestre. Oh. Y la hicieron con neumáticos y madera. Qué confortable. No, porque llegó invierno y se cagaron de frío. Y se fueron de allí. Oh. Los neumáticos con madera no funcionaban bien. No. En este punto también el enfoque antisexual y de supresión del deseo sexual y todo esto
se hizo todavía más presente y tanto Do como 7 hombres de la secta aceptaron o accedieron a la castración quirúrgica. Qué bonito. Les costó mucho encontrar un médico que los castrara, Ah, no entiendo por qué. pero al final fue un médico de México, que es como el médico este de los Simpsons, que accedió a castrarlo. Vale. La sexualidad era una de las fuerzas más poderosas que ligaba a los humanos con sus cuerpos y que dificultaba la evolución al siguiente nivel. Yo te digo. Los seres del siguiente nivel carecían de sexo y Eran Barbies. Eran Barbie, ¿qué? Y no tenían tampoco órganos reproductores, pero los luciferianos sí que tenían género. ¡Ah! Por eso eran tan caros. Requirió a los miembros que vistieran todos iguales y se cortaran el pelo todos iguales. Sandita y corte a los Star Trek. ¿Vale? Qué bonito. Para reafirmar que era una familia no sexual. Hombre, el corte a los Star 3 no era nada sexy, también te digo. Lo mismo no hacía falta ni castrar, que con cortar pelito ya era suficiente. Pues a todo esto, que ya es loco, llega un elemento externo que le pone la guinda al pastel. Y es que en julio de 1995 los astrónomos reconocen o ven, no sé cómo se descubren, ¿no? Descubren uno de los cometas más visibles, más luminosos de toda la década, de todo el siglo XX, perdón. Halley. No, Mierda. pero parecido. Ah. Hale-Bopp. El cometa Hale-Bopp. Oh. Y anunciaron que este cometa sería muy visible, pasaría por la Tierra y sería muy visible en abril del 97. Oh. Y todo dijo, ahí está el cometa. Ahí está nuestra nave que nos va a llevar a donde sea que nos van a llevar. Y era el vehículo de la salvación. Hasta él llegarían los fieles a The Heaven's Gate para abordarlo y llegar subidos a él, al reino de los cielos. Do creía que Ti estaba a bordo de una nave espacial que arrastraba el cometa. Ah, claro, Ti iba, ¡que llego! Sí. Y que planeaba encontrarse con ellos. Por y recogerlo. Hombre, lo va a dejar ahí tirado. Ya ha aprendido todo lo que tenía que aprender ese hombre. Le dijo a sus seguidores que la estela los transportaría a un destino empíreo y que había una conspiración del gobierno para evitar esto. Es que el gobierno está metido en todo. ¿Está metido en todo? En todo. En octubre del 96 alquilan una mansión en Colina Norte, Rancho Santa Fe, en San Diego, California, y el grupo decidió vivir en comunidad ahí hasta que llegara el cometa, la nave o como la quieras llamar. Do aquí cambió otra vez su estrategia para el viaje celestial hacia el siguiente nivel porque era bastante complicado que tú físicamente te subas al cometa. Está complicado. Entonces dijo... Tiene que ser tan muerto. Y era mucho. Y los mismos todos no tenían ese alcance para saltar. Entonces aquí es donde él dijo, lo mejor es que nos suicidemos porque hemos dicho que el cuerpo es el hardware, ¿no? Y lo que tenemos dentro del software y el alma va a llegar a la nave y abandonamos el vehículo roto. Además, él decía que él eso ya lo había hecho, que él ya había viajado en alma a una nave y allí le habían dado un cuerpo nuevo y que eso es lo que todo el mundo iba a conseguir una vez llegaran a esa nave. A mediados de marzo del 97 el grupo se aisló aún más, porque es verdad que aunque estaban encerrados, o sea, en la casa todos juntos, ellos salían, entraban, tal, pero en marzo se aislaron. Vale. Y empezaron a grabar mensajes de despedida, ¿vale? En uno de ellos un hombre dice, decidí conscientemente abandonar este vehículo, el cuerpo que estoy usando. Otro de otra mujer dice, me siento muy emocionada de que al fin podemos irnos todos juntos, como la clase que somos. Hemos trabajado duro para probarle a nuestros superiores que nos merecemos el esfuerzo que han hecho por nosotros. Do aparece para calificar a los suicidios como la salida final del grupo
y que él asegura que todos odian este mundo y son extraterrestres. ¿Vale? Ujú. Días antes del 26 de marzo, que es cuando empezó todo este caso, compraron en North County, en San Diego, 40 pares de zapatillas Nike Decades, que la marca tuvo que retirar del mercado después de todo esto. Ay, porque la gente ya De hecho, lo asociaba todo el rato, sí, ¿no? de hecho, lo miran en internet y como que las venden hiper caras, tipo, ¿quién la...? Vintage, porque claro, esto... Sí. ¿Eran chulas? Es que no sé cuáles son. Eran negras, todas estas eran negras, yo creo que eran tipo las Air Max, o sea, el rollo este de un poco más... De botín, rollo... ¡Oh! Alexa, para. ¡Uy, qué susto! Hoy no gano para susto. Gran rollo para el baloncesto, ¿no? Sí, creo así que, de botín. es que la he mirado, pero como ya te salen de todo, creo que eran estas. Si no, si alguien sabe cómo eran, que nos lo digan. Ujú. Chanda y camiseta negra, o sea, camisetas y pantalón de chanda negro y mantas hexagonales violetas. Vale. El dependiente de la tienda les dijo, ay, ¿esto qué sois? ¿Un equipo de algo? Se suicidaron por turnos, ¿vale? ¿Cómo? Se dividieron en tandas. Y los que iban muriendo, los que estaban vivos, los iban tapando con la mantita. En un ritual que estaba ya prefijado. Primero iban a beber mucho zumo de limón para purificar el cuerpo. Es que desengrasa el limón, es muy bueno para quitar las manchas de grasa y eso. Después lo que se hicieron, también en abundancia, fue un buen camino a Ordóñez. Ah, Mezclaron vodka con barbitúrico. que bien. Los supervivientes iban tapando a los muertos con mantita y dicen, según los forenses y tal, que Marshall se suicidó en una de las tandas intermedias, porque él se suicidó, él no fue como este Vale, que no, se trató de largar. no. Él realmente creía en lo que decía y él iba a encontrarse con ti. Vale. O por lo menos eso se piensa, vamos. El 26 de marzo, un hombre rapado, Richard Fox, que se hacía llamar Río D'Angelo, llegó hasta la puerta de la casa de Rancho Santa Fe. Él había vivido 10 años con esta secta y le habían pedido que fuera hasta allí con su cámara de vídeo, abriera la puerta y grabara todo. En el vídeo mostró cómo era la mansión, los ambientes amplios, bien iluminados, colchones puestos en el suelo y todos durmiendo, que no estaban durmiendo. Los rostros cubiertos con manta y todos con las zapatillitas Nike negras. A Fox D'Angelo lo habían nombrado el portavoz del grupo. Tanto él, o sea, no sobrevivió nadie de la secta, solo él y los programadores de la web, porque no quería que su mensaje siguiera en internet después de todo esto y la gente supiera todo. Ajá. Fox terminó de grabar, llamó al 911 y es todo esto que te he contado al principio. Y así como dato, el sheriff a posteriori que llegó allí dijo que fue muy traumático para él ver a los 39 cuerpos que parecían de verdad que estaban durmiendo y que en toda su carrera no ha visto algo así. Y hasta aquí el caso, la historia, la vida de Doity. Qué bonito. Ujú. ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Lo conocías? Sí lo conocía, pero había muchos datos que se me escapaban. O sea, muchísimas cosas que no sabía. Muy loco. O sea, es loquísimo. No entiendo muchas cosas. Yo pienso un poco, Pero, a ver, por lo menos era fiel a lo que él decía. promulgaba, ¿no? Que no era un vendehumo. No, y también pienso que aunque él fuera gay y todo esto, yo creo que él quería de verdad a ti y que un poco hizo todo eso también por amor. O sea, como él de verdad, yo creo como que él pensaba de alguna manera que se iban a encontrar otra vez. Que sí, que se iba a reunir con su amor, aunque fuera sea no sexual, porque claramente limitó el contacto sexual a partir de que empezó con el tema de la secta, pero sí que era un amor que a lo mejor de hermano o Sí. de mucha amistad muy grande y de verdad que
le tenía amor a ella, pero... Ay, Pero todo muy raro, o sea, es todo... A mí me cuesta en general, o sea, yo sé que las sectas lo que tienen detrás es un lavado de cerebro muy bien elaborado y un trabajo de diario de esto, pero el cómo entran ahí, porque las ideas de este hombre eran muy locas, o sea, no es lo mismo, yo qué sé, los testigos de Jehová, por ponerte algo, que al final, en cuanto a religión se refiere, es muy parecida a la cristiana. a la cristiana, luego son muy radicales y todo el rollo, pero las ideas que tienen no te suenan raras, no te suenan a locura, esto te suena a locura. O por ejemplo la que hablamos, ¿cómo era? La de... Los mormones. No, la del templo del pueblo, esta que conté. Sí, también, Pero bueno, pero tampoco tenía ideas tan raras porque su ideal era una utopía socialista que donde todo el mundo se ayudara, entonces por ahí tú escuchas eso, te parece bien y ya una vez dentro pues empieza la pelota. Sí, la bola de deja a tus familiares que lo que quieren es engañarte, deja tal, quédate solo. Pero esto, o sea, los extraterrestres, bueno, a ver, que hay mucha gente, bueno, Tom Cruise que está dentro de la cienciología, ¿no? O sea, es que tú conoces a un terraplanista, yo conozco a una persona que cree en los aliens. A ver, cree en los aliens. Yo creo en los aliens. No. Mal. No. A nivel conspiranoico un poco. Vale. ¿Vale? O sea, otro nivel. No es, puede ser que viva más cosas en el universo. Sí, yo también, a lo mejor algún tipo de alga o algo, o quizá algo con inteligencia. Puede ser, pero eso es diferente. Eso es basándote en la ciencia y los estudios que hay. Claro. No. Me refiero a que están entre nosotros. Sí. Y cositas así un poco. Vale. Cada uno. Sí, sí, claro. Que me parece casi peor creer que la Tierra es plana, ¿eh? Bueno. Es que. Sí. Es chungo. No sé dónde está. Toda esta gente ha visto un vídeo VHS de un doctor italiano con escasa reputación en el que asegura en una pizarra llena de números que tiene razón. Licenciado en la Universidad de mis cojones. Me encanta. Hablando de todo, yo voy a hablar de VHS también. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira. ¿Qué me traes? Este no es una secta. Ah, ¿no? No. Un caso sin resolver. Vale. Pero vamos. Ha vuelto a la agenda. Sí. Pero bueno, sin resolver. Sin castigo más bien. Vale. Pero no... Pero hay indicios de que se sabe quién lo ha hecho, ¿no? Sí, sospechas bastante intensas. Vale. Y es un caso de Hollywood. Ajá. Hollywoodiense, así bonito. ¿Vale? Y es el caso de Bob Crane. Bob Crane. Vale. Que era un niño prodigio. Bueno, sí fue un niño prodigio y después un adulto pues muy interesante. Era Joselito. No, pero tenía todo el arte. ¿Sí? Tenía todo el arte también, la simpatía, la gracia, así, los hoyitos de niña, sí. Pero triunfó más bien ya adulto, cuando adulto. ¿no? Vale. Lo que pasa es que ya de niño despuntaba. Entonces, no se llamaba Bob Crane, así, como era Robert Edward Crane. Nombre más completico. Que nació el 13 de julio de 1928. En Waterbury. O algo similar en Connecticut. Vale. Es un lugar donde los sueños americanos, los desayunos con bacon, se mezclan mucho con la clase obrera, porque era un lugar de gente muy trabajadora, ¿vale? No era un sitio lujoso ni nada de ello, de eso. Desde pequeño, pues él era el alma de la fiesta. Todo el mundo lo quería, él hacía el niño que siempre hacía bromita, pero no en plan pesado, sino que hacía bromas, pero bromas guays, que gustaba. O sea, que estaba muy bien. Tocaba la batería a los 11 años. Eso. Sí. Mejor que Justin Bieber, que también. Él la tocaba a los 13, creo. No sé. Sí, bueno. No conozco a qué edad tocaba la batería. Otro niño prodigio de eso. Imitaba voces y soñaba con ser el rey del dial, porque en esa época era como ser disc jockey, estar en la radio.
un poquito Vale. más antiguito, ¿vale? Su madre lo veía como el siguiente Sinatra, es como mi hijo va a triunfar, mi hijo es la hostia, maravilloso. Su padre era un poquito menos entusiasta Ujú. en este aspecto porque el padre creía en una educación un poquito más clásica Más para su hijo, más tradicional. tradicional. Y era como, nene, no tienes que aprender a tocar tambor, tú tienes que aprender a cambiar una rueda. Ujú. Que si el día de mañana tienes un coche Hombre, y se más te útil. pincha, más útil. Pero bueno, como tenía el apoyo de la madre, él, feliz, Pa'lante. pa'lante. En Stanford High School, Bob era súper famoso, Ajá, que era como un instituto, una escuela mayor de esta, sí. y era súper famoso, pero no en plan por ser el quarterback o el más guapo, sino por ser el payaso de la clase. Ujú. Él seguía siendo El graciosillo. el graciosillo. Tenía muchísimo carisma y tenía una sonrisa de yo no he sido, ¿sabes? Que le encantaba a todo el mundo. Ujú. Era carisma, carisma. Después de mayor, esa misma sonrisa le sirvió para meterse en unos poquitos de lío. Ajá, Pero bueno. Después de graduarse, se alistó en el ejército. vale. Pero en el ejército lo que hizo fue no estar con la metralla, ni en el campo, ni nada, sino se dedicó a la radio. Él Ah. era encargado de radio y demás. Y se graduó, no, cuando terminó, Sí, fue con honores. O sea, vale. como que lo registraron, pero el campo de batalla No lo pisó. no lo pisó en la vida, ¿vale? Al volver, empezó a dedicarse a ser disc jockey Ujú. en emisoras de radio locales y descubrió que esa era su verdadera vocación. A ver, ya Vale. había estado trabajando en la radio en el ejército y demás y ya tenía experiencia. Claro. Y empezó, además de hacer disc jockey, a hablar un poquito por la radio. Vale. Y a la gente le gustaba. Y a él le gustaba mucho hacer reír, entretener a la gente, así que con muchísima labia, que era lo que él poseía, pues empezó su carrera en el show business y cambió de A lo la que tele. son. No, todavía no. Vale, vale, vale. Pero lo que es de las emisoras locales, que eran del pueblito y demás, pues ya subió un escalón, Vale. ¿no? En los años 50 empezó en la WICC, que era una cadena de radio de Bridgeport, Connecticut. Ujú. Después de aquí se fue a la KNX y después a la CBS en Los Ángeles, Ujú. ¿vale? O sea que A fue nivel como... nacional, a lo mejor. Sí. O sea, sí, Bueno, sí, porque no son países, son... nacional. No, Bueno, no sí. sé, eso. Pero se fue ya a Los Ángeles porque le gustaba muchísimo a la gente. Le dieron un programa matutino, en plan, levántate Estados Unidos y esas cosas, Sí. pero de la radio, ¿vale? Y a la gente le encantaba, a tal nivel que él empezó ya a entrevistar a famosos por la radio. Hombre, he de decir que yo no tengo cero experiencia en cualquiera de las dos cosas, pero dicen que la radio es mucho más difícil que la tele y, o sea, como que ser bueno en la radio, que al final no te están viendo, tienes que saber transmitir solo con tu Con tu forma, voz. con tu voz. Entonces dicen que es mucho más difícil, así que si esto lo consiguió la radio, si después saltó a la tele, le iría de puta madre. Supongo que sí, porque él incluso entrevistó a Marilyn Monroe en la época, o sea, en la época en la que Marilyn Monroe estaba arriba. Ujú. O sea, le encantaba. Tenía entrevistas, o sea, el programa matutino tenía entrevistas, imitaciones y un ritmo frenético. Vale. Por lo visto era como A no tope. parar, a tope, no parar. Entonces a la gente le encantaba despertarse y tomarse el café con Bob Crane. Ujú. Era maravilloso. Él tenía acceso a todos los famosos, si pasaba cualquier cosa sabía improvisar como nadie y sin quererlo pues fue empezando a meterse en el mundillo de la tele. Ujú. También es verdad que conocía ya A todo el mundo. a todo el mundo. Claro. En paralelo a esto se casó con Ann Tertian, Ujú. Tirsian, Ah, Ann, que era su novia desde la secundaria. vale. ¿Vale? Y con ella tuvo 3 niños. Robert David, Deborah Ann y Karen Leslie. Vale. Hombre, nombres muy bien. Sí. Aparentemente él era el yerno ideal, ¿vale? O sea, todo maravilloso. Era buen padre, era buen marido y todo bien hasta
que salió, pero eso ya pasó más tarde, el tema de las cintas caseras y los trípodes. Pero bueno, Vale. ya llegamos a eso ahora en un ratito. Ahora, en 1965, ya Bob Crane se convierte en el coronel Hogan, ¿vale? Eso es en una serie Ajá. que se llama Hogan's Heroes, Ajá. que era una sitcom, o sea, una comedia de, Sí. esta de risa, sobre prisioneros americanos en un campo nazi. Ah, ¿Verdad? ¡Qué qué de bien. humor! Sí. Una comedia en un campo de concentración. Maravilloso. Pero vamos, los 60 el humor negro no tenía límites. No, ya veo. Ujú. Entonces la serie fue un bombazo. La gente se meaba. No la he visto nunca, pero al parecer era súper divertida. Ujú. Bob pasó de ser el de la radio a ser una estrella de televisión. Claro. ¿Vale? Y con la fama pues empezaron Las los excentricidades y los excesos, la excentricidad y los excesos. Sí, sí. Hemos escuchado estas cosas muchas veces. Fiestas, mujeres y tenía una pequeña afición él por dejarlo todo grabado. Ajá. Esa afición la comparte con Puff Daddy, por cierto, en la que todo tiene que quedar grabado. Solo Sí. que Puff Daddy lo grababa en iPhone. Hombre, era otras épocas. Eran otras épocas. Pero lo de la Más fiesta, cómodo el la fiesta, iPhone. las mujeres, sí. Pues eso, él le encantaba grabar todos los encuentros sexuales. Todos. Ujú. ¿Y preguntaba antes o...? Algunas personas lo sabían, otras no. Ujú. Era como, si yo veo que tú lo vas a llevar bien, Te lo digo. te lo digo, si no, no. Si tengo que contratar gente para hacer una orgía, pues a lo mejor, sí, que, Vale. o sea, grababa cositas interesantes con sustento. Pues a lo mejor se lo tenía que comentar a la gente. Pero si era un tú a tú, pues a lo Claro. mejor ponía una cámara oculta. Ya iba variando, depende cómo fuera el contexto, pues ya Se iba viendo. se iba viendo. Todo era DIY, Ujú. ¿vale? Cámaras, las luces, el trípode, Como si se podía nosotras. ver, así, tal cual, tal cual. Y hasta que, era todo DIY, hasta que conoció a su amigo John Henry Carpenter, Ok. que era un técnico de Sony, ¿vale? Entonces lo conoció y dijo, "Oh, un Ya camarógrafo, está. un técnico, qué bien". Y tenían gustos en común al parecer y dijeron, ¿y Pues si vamos, no, para ¿y si nos adelante. hacemos socios, amiguis o lo que sea? Y a los dos les pareció bien. Y Bien. bien los dos juntitos. Juntos grababan a mujeres y su amistad era una amiguita tóxica y pseudo dependiente, al ¿Ah, sí? parecer. Sí. Codependiente, en plan de ambos. ¿Con ambos? Uno porque le gustaba que las grabaciones tuvieran un poquito más de calidad Ajá. y otro porque sin el uno no tenía esas grabaciones o ese disfrute, Vale. por así decirlo. Vale. Es como Bob Crane era guapo, era divertido, tenía labia y facilidad para conseguir lo que quería. Entonces era como, si no está ese señor, No me salen a mí las cosas. ¿cuándo me voy a ver yo en una orgía? Ya. Entonces era como un poco, y el otro decía, pues a mí me gusta más tener los vídeos en buena calidad, con buen enfoque y buen sonido, que grabarlo en una cámara oculta. Ya. Así que era un poco codependencia, pero yo creo que uno dependía más que el otro. Después, cuando Hogan's Heroes terminó en 1971, Ujú. ¿vale? La carrera de Bob empezó a ir cuesta abajo. Vale. Entre otras cosas, porque era muy sonado ya en esa época, que el señor tenía unos gustos un poquito peculiares, como que tenía una pequeña adicción al sexo, ¿vale? Ujú. Entonces, como la serie era muy famosa y estaba muy bien, se sabía de antes, y el mundillo de Hollywood sabía ocultar Sí, bastante bien las sí. cosas, lo habían dejado pasar. Pero ya una vez que terminó esta serie, No. a sabiendas de cómo era este señor, pues no lo querían contratar. Ya. O sea, por más éxito que diera, ni por nada, era como...
así que él tuvo que sobrevivir ya haciendo películas mediocres, Ujú. teatro de segunda y cameos en televisión, en algunas series o en algunas películas. Sí, lo que lo fuera saliendo. Sí, bajó el listón bastante, ¿vale? Su vida personal, por otro lado, también era un caos, Me imagino. porque han harta de los Cuernis y no sabía lo de las películas. Ah, Ella solo se había enterado que había tenido una amiguita de Cuernis. Dijo, mira, hasta aquí. Y se divorció, muy bien. ¿vale? Pero no perdió el tiempo. Ah, no. No. Se casó con Sigrid Valdis, Ujú. que era una compañera de reparto de la serie De la de Hogan's Hogan. Heroes. Sí. Pero el matrimonio tampoco cambió su gusto, ni su manera de ver la vida, ni de que le gustara el cine a él. Así que Bob pues siguió en sus 13 Ajá, y sobrevivía haciendo giras teatrales por Estados Unidos, vale. lo cual tampoco le venía mal, porque así recorría un poquito de mundo. Iba conociendo. Sí, no se hacía pesado en una zona y demás. Iba durmiendo en moteles y siempre acompañado de cámara y trípode. Y de vez en cuando de Carpenter, que Que le también iba echando la manilla. echando una manilla. La fama estaba ahí un poquito, pero los vicios no. Él seguía enviciado a sus cosillas. La última noche de Bob Crane pues, fue bastante normalita. O sea, Para lo que... Bob Crane estaba en Scottsdale, Arizona, actuando para la obra Beginner's Luck, Ujú. de la que él mismo había comprado Los derechos. los derechos para poder salir, efectivamente, en Wilmette Dinner Theatre. Ujú. Y se alojaba en el apartamento 132A, Winfield The Place Apartments. Qué Vale. bonito. Suena súper lujoso, Y no, ¿eh? seguramente no. No, no. La noche era la del 28 de junio, ¿vale? De 1978. Cenó con Carpenter Ujú. y con una amiga en Ujú. común, en Wits Wade Hard, Ok. ¿ok? Según cuentan, su amiga es que quería acabar con la amistad con Carpenter, cambiar su vida y reformarse. Vale. O sea, ¿Vale? la amiga cuenta que que Bob Esta quería... cena Vale. era como para cortar con Carpenter. Era como, mira, escucha, me he dado Hasta cuenta aquí. de que voy cuesta abajo. Tu amistad no me viene bien del todo. Vamos a cortar, voy a hacer rehabilitación o lo que sea y lo dejamos aquí, ¿no? Vale. Después de esa cena, volvió al apartamento y Y hasta ahí. hasta ahí. Todo el mundo se fue a dormir. Ya está. A la mañana siguiente, la actriz Victoria Berry, que trabajaba en Beginner's Luck, en la obra teatral, viendo que Bob no llegaba al ensayo ni nada, pues fue a buscarlo, ¿vale? Y, sorpresa, lo encontró muerto en su cama. El cráneo lo tenía destrozado Vale. por golpes, o sea, como una paliza, pero no una paliza porque los golpes eran todos en el La cráneo, cabeza. y un cable alrededor del cuello, como si hubieran querido rematar la faena, o sea, como si, por si acaso, Vamos a... Vale. vamos a asegurarnos. Y se dice que, aunque nunca se ha confirmado el arma, se dice que parece ser o parece coincidir con el trípode de una cámara, ¿vale? La escena era de película de serie B, no había señales de entrada forzada, no había señales de lucha tampoco, no habían robado nada, las cintas estaban también ahí, o sea, no se habían llevado cintas ni nada. La cama era un charco de sangre, las persianas estaban bajadas, eso sí, como para que los vecinos no vieran nada, y había una huella misteriosa que nunca descubrieron de qué era en la sábana. Vale. Pero tampoco llevó a nada, o sea, no descubrieron de qué No. era ni apuntó a nada en concreto. Lo que sí apuntaba a toda esa escena es que había sido alguien de confianza, un conocido Sí. y demás. La sorpresa, o no, que tú apuntaba a Carpenter. El amigo inseparable, compañero de grabaciones, con gustos similares y con el que habían cortado en teoría la noche anterior. Carpenter fue interrogado y dijo que él se fue a medianoche y durmió solo.
La policía revisó su Chrysler Córdoba Ujú. y encontró manchas sospechosas en el maletero. Pero en No 1978 había... la ciencia no valía para mucho, la verdad era como un poco Barrio Sésamo, no valía. Solo pudieron decir que posiblemente era sangre. Pero sin pruebas concluyentes, Carpenter No podían hacer nada. se fue a la calle. El caso se enfrió y nada. Ahí se quedó hasta 1990. Vale. Que en 1990 el detective Barry Basal reabrió el caso confiando en los nuevos análisis de ADN y en un testigo que había comentado que había visto a Carpenter por la Por la zona. Ujú. Las manchas del coche de Carpenter resultaron ser sangre humana del tipo B, que era el mismo tipo que el Que de Bob tenían. Crane. Pero no era una prueba concluyente, ¿vale? Pero fue suficiente para acusar de nuevo a Carpenter y llevarlo otra vez a juicio. En 1994 se realizó el segundo juicio Ujú. a Carpenter como acusado, Vale. ¿vale? La fiscalía pintó a Carpenter como un obseso sexual dependiente de Bob para sus aventuras, ¿vale? Y que cuando Bob quiso cortar su relación, Carpenter lo mató. La defensa, por su parte, lo retrató como un amigo rarito, con dificultad para relacionarse, pero inocente, Vale. ¿vale? Mira que mi cliente es raro, pero no ha Sí, hecho nada. eso, así. Y sobre todo insistieron que no había armas, ni había testigos, ni pruebas directas, solo sangre del mismo tipo. Y el jurado, con muchísimas dudas, dijo que Carpenter era no culpable. Así Se quedó que libre. ahí se quedó él. Nada, Carpenter murió en 1998 Ujú. a los 70 años sin haber pisado la cárcel por el crimen cometido supuestamente, ¿vale? Nunca jamás volvió a hablar del tema. La viuda de Bob, la segunda, Sí, ya. Sigrid, siempre defendió la inocencia de Carpenter. A ella le parecía que Que era un buen amigo. era un buen amigo, sí. El hijo de Bob, sin embargo, creía firmemente que Carpenter era el asesino. A la vez, un detalle curioso. Su hijo tuvo una temporadita, una web abierta donde vendía las imágenes de las cintas que tenía grabadas su padre. Ay, por favor. Pero en un punto le dio lache y decidió que no estaba bien moralmente, le vino Jesucito a decir cosas y la cerró. Y se arrepintió públicamente por ello. Pero sacó su Su buen dinerito. buen dinerito. Eso es un detallito ahí en medio. Bob Crane fue enterrado en Catchworth Ok. y años después la familia decidió trasladarlo a Westwood Village Memorial Park en Los Ángeles, Ujú. que era donde Le pasó. gustaba a él esta. Sí, en Los Ángeles. Después hay más teorías aparte de la de Carpenter. Yo firmemente ¿Crees que es él, no? creo que Sí, yo creo Carpenter que me sí. pinta bien. Sí. Un triángulo pasional, o sea, Bob grabó a la mujer de otro lo vio, se vengó, muy de telenovela, ¿no? Sí. Pero sí, plausible. Después, la venganza por las grabaciones, mujeres Claro. que no hubieran sabido que hubieran sido grabadas y después se hubieran enterado. Y Sí, todo eso es plausible, pero claro, como se ha dicho, no había forzado la entrada. Yo creo que fue el amigo también. yo también. Después, mujeres despechadas, gente del porno porque le hacía la competencia. Competencia desleal. Sí, familiares cabreados. Que Sí, también no, a puede ver, ser. que el hombre enemigo tenía por todos lados, yo no lo Sí. niego. Y después que Hollywood, como le daba muy mala imagen, también se lo quitó de en medio. Pero que se quita de en medio. Ta- También puede ser. También puede ser. Sí. Nada se probó, por supuesto, pero el caso sigue sin resolverse y Bob Crane, pues nada, sigue siendo ese. Es verdad que tenía una sonrisa muy bonita, tenía una cara de pilluelo y de sinvergüenza, de ser muy simpático.
que pues nada, este señor que murió en una cama ensangrentada y que no se pudo Probar nada. probar nada y ¿sabemos que se va a resolver en algún día? Pues no. No, No. ya para qué, porque además el principal sospechoso está muerto. Es verdad que en los 90, que es cuando se hizo esto, no había, creo, todavía el de este ADN que tenemos ahora, o sea, se No, podía bueno. saber si, como has dicho, el grupo sanguíneo y tal, pero no había coincidencias de ADN, no se podía comparar ADN, entonces sí, tu sangre es de este grupo, pero Mi primo también. claro, Y estuve patinando con él y se cortó el pie. Por ejemplo, ¿no? Nada. Los sospechosos siguieron siendo los mismos prácticamente desde el principio hasta el final. Fueron una lista de 25, con lo que es que tampoco pudieron reducir. Es que las pruebas eran muy difusas, sí. todo era raruno, había muchas cositas, así que no tenía mucho sentido. Y nada, una personita que le gustaba divertirse en Pasárselo demasía. bien. Se divertían demasiado y hacía cositas que no estaban muy bien. Y terminó regulinchi nada más, Un poquito. el hombre. Pues no lo conocía, no conocía ni el caso ni a este señor, que lo voy a buscar ahora para ver quién es. Tiene una cara muy graciosa, la verdad. Pero, Habrás visto fotos suyas. pues a lo mejor. Pero es verdad que en Hollywood hay muchas historias muy oscuras, que pasan muchas cosas y de hecho yo algunos podcasts que sigo en general hacen especiales de Hollywood porque es que pasan muchas cosas. Muchísimas. Y películas, digamos, que se etiquetan como películas, ¿cómo se llaman? Malditas, porque a la gente que sale en esa película, por lo que sea, le ha pasado muchas todo y más. cosas y sobre todo películas de miedo, ¿no? Películas que van sobre fantasmas, poltergeist, exorcismo y tal, que a los protagonistas pues le van pasando cosas raras. A mí me gusta mucho la historia de Rita Hayworth, Margarita. Margarita, pero Margarita no suena tan lujoso. Claro que no. Y decir que medio mexicana y medio española tampoco. Tampoco. Y que tu papi te vendía y te llevaba a Hollywood tampoco. Ya. Pero la vida. Bueno, pues igual que Marisol, que se llama Pepa, ¿no? Una cosa, hay que cambiar los nombres. Margarita, ¿dónde te va a llamar tu Margarita? Y baila flamenco. Ya a esta altura no está bonito. Pues nada, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Darle like, compartir, comentar, pasárselo a vuestros amigos y nada. Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias. Chao. Chao.